Muy bien, hermanos queridos, un saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo. Feliz sábado. Feliz sábado. Muy bien, la pregunta es la siguiente: ¿cómo están esos ánimos? Andan por ahí. A ver, voy a volver a preguntar: ¿cómo están los ánimos del pueblo de Dios? Muy bien, esa es la idea. Bueno, hermanos, eh, vamos a buscar la palabra del Señor en Mateos capítulo 28, versículo 19 y 20. Mateos capítulo 28, versículo 19 y 20. Dice la palabra del Señor: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, hermanos. Vamos a analizar este pasaje, muy importante para el pueblo de Dios. ¿Por qué es tan importante este mensaje? Porque este mensaje es conocido como la Gran Comisión, o el deber de cada uno de los discípulos de Cristo. El Señor Jesucristo dice: por tanto, id. ¿En qué consiste la palabra id? Caminar. Ir de un lugar a otro lugar. Pero el Señor Jesucristo dice que nosotros solo tenemos que caminar en mi pueblo, en mi barrio. Sí, pero también dice que el mensaje tiene que ir a todas las naciones, tribus y lenguas. ¿No es así? Este mensaje está en armonía con el mensaje del primer ángel. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7. Y vamos a ir investigando, analizando lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en este último tiempo. Porque el mensaje de los tres ángeles es un mensaje que nosotros tenemos que entregar a todas las personas. Apocalipsis 14:6 dice: en medio del cielo vi volar a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Podemos ver en este mensaje, después vamos a leer el versículo 7, pero primero vamos a ir analizando pasaje por pasaje. Aquí el Señor está diciendo que el evangelio eterno se tiene que predicar a todo el mundo. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. O sea, el evangelio consiste en entregar buenas noticias. ¿Y en qué consiste esas buenas noticias? Que el Hijo de Dios vino, caminó con nosotros como un ser humano, nos dio un ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir. Y no solo eso, sino que Él tuvo una vida abnegada. ¿Qué significa eso? Una vida de entrega. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Él redimió a su pueblo. Gracias a Él podemos alcanzar para poder ver al Padre y para el perdón de pecados. ¿Son buenas noticias o no son buenas noticias? Son buenas noticias. Ahora vamos a volver nuevamente a Mateo 28.
Mateo 28, versículo 19. Vamos a encontrar una similitud del mensaje del primer ángel del versículo 6 con Mateo 28, versículo 19. Vamos a leer Apocalipsis 14, 6, que dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La palabra ángel consiste en el griego angelus o angelus, que significa mensajero. O sea, pero en Mateo 28, versículo 19, estamos dándonos cuenta que el Señor le dio esta misión de predicar el evangelio eterno. ¿A quiénes? ¿A los ángeles o a los seres humanos? A los seres humanos. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20 dice: y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado a nosotros? Vamos a ir a Juan capítulo 15. Vamos a ir a Juan capítulo 15, versículos 7 al 10. Y dice lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo 28, versículo 20: y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, Él está hablando que nosotros como pueblo de Dios tenemos que enseñarles que la ley de Dios es de gran importancia. No estoy diciendo que por la ley vamos a ser salvos. Lo que estoy diciendo que es a través de la ley, como dice en Romanos, acompáñenme a Romanos, a través de la ley es como yo sé que soy un pecador. Vamos a ir a Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 7, que dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco
conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Cuando el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 28, versículo 20, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y en Juan 15, 10, cuando dice que cuando nosotros reconocemos que lo amamos, es cuando nosotros guardamos sus mandamientos. Pues los mandamientos son el espejo para el creyente. Como dice Pablo, yo no conociere la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahora, si nosotros vamos al mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14, versículo 7, vamos a encontrar algo muy interesante. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vamos a entender una cosa primero que todo. ¿En qué consiste el temor a Dios? Lo más increíble, mis hermanos, es que la misma palabra de Dios nos explica en qué consiste el temor a Dios. ¿En qué consiste temer a Dios? Y el temor del cual se habla en las Sagradas Escrituras no es un temor de miedo por represalias o tener miedo porque Dios sea un Dios tirano. No. La palabra temor habla en relación a la reverencia, respeto, honra. Leamos Eclesiastés doce, versículo 12 y 14. Y lo más increíble, mis hermanos queridos, es que en este pasaje que vamos a leer está implicado el mensaje del primer ángel. Es algo increíble cuando descubrí que el mensaje del rey Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14 tiene una gran similitud con el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. La palabra del Señor dice lo siguiente: el fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda, ¿qué cosa? Sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Yo les pregunto lo siguiente, mis hermanos. El mensaje del primer ángel tiene una similitud con el mensaje que el rey Salomón entregó en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Claro que sí, tiene una gran similitud. Es increíble cómo la palabra de Dios está en armonía. Cómo un texto con otro texto se puede entender, porque muchos hoy en día sacan de contexto la palabra de Dios, sobre todo el mensaje de los tres ángeles. Pero si nosotros no leemos el contexto, ¿qué se genera? Un pretexto, porque un texto sin su contexto es un pretexto. Ahora, si nosotros analizamos que el temor de Dios consiste en guardar sus mandamientos y que ese es el todo del hombre. ¿En qué consiste eso? En que la obediencia es el reflejo del amor. ¿Hacia quién? Hacia Dios. Porque si tú amas a Dios, vas a guardar sus mandamientos. Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero el mundo cristiano protestante, como el mundo católico, dicen que la ley fue clavada en la cruz.
Pero la palabra de Dios me dice en Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, lo siguiente. La palabra de Dios dice lo siguiente. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado, ¿qué cosa? A ver, repitan conmigo. Grande en el reino de los cielos. Entonces nuestros hermanos evangélicos, católicos, que dicen que la ley fue clavada en la cruz, pero el mensaje del primer ángel me dice que el temor a Dios consiste en guardar sus mandamientos. Y el Señor Jesucristo también me enseña que cuando yo lo amo, soy un hijo obediente y guardo sus mandamientos. Contradictorio, ¿no es así, mis hermanos? Pero ¿qué está pasando? Es que hoy en día la iglesia del Señor, en todas las iglesias, están en apostasía. El libertinaje, que consiste en quebrantar la ley de Dios, está prevaleciendo en las iglesias. En Joya de los Testimonios, tomo 3, página 315 del año 1909, dice lo siguiente. Las fuerzas del mal se congregan y fortalecen. Satanás promete a sus asociados que hará una obra que reducirá al mundo entero, mientras que la actividad de la iglesia es solo parcial. Satanás y sus ejércitos están desplegando una actividad intensa. Las iglesias pseudo-cristianas están muy lejos de haber convertido al mundo, pues ellas mismas se han dejado corromper por el egoísmo y el orgullo, y necesitan experimentar el poder regenerador de Dios en su seno antes de poder guiar a otros hacia un ideal más elevado y más puro. Las iglesias pseudo-cristianas son aquellas iglesias protestantes que están en apostasía. Son el catolicismo romano que está en apostasía. Son todas aquellas iglesias que enseñan que la ley de Dios está abolida. La única iglesia que está en protesta contra Babilonia es la iglesia adventista del séptimo día. El mensaje del primer ángel, mis hermanos, es un mensaje que nosotros tenemos que entregar con mucha urgencia. Es necesario que el pueblo de Dios salga a entregar ese mensaje, porque el tiempo es corto. Apocalipsis 14, versículo 7 dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo tú le das gloria a Dios? Cuando tú eres un hijo obediente. Cuando tú das a demostrar a través de tu testimonio que aquellas iglesias que te miran y dicen, ese es un adventista del séptimo día.
Ese es un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque ellos enseñan que hay que amar a Dios, hay que amar a Jesús, pero también enseñan que hay que guardar sus mandamientos. ¿Cómo tú le das gloria a Dios? Juan 15, vamos a volver a Juan 15. El Señor Jesucristo nos enseña en qué consiste darle gloria. Juan 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. En otras palabras, Jesús dice, en esto le dan gloria a mi Padre. ¿En qué cosa? En que llevéis mucho fruto. ¿Y en qué consiste llevar mucho fruto? Predicar el Evangelio. Ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo, anunciando las buenas nuevas de redención, anunciando que el Señor Jesucristo ya viene, anunciando que el día del juicio está cada día más cerca, anunciando que vendrán cielos nuevos, tierra nueva, que el pecado será exterminado, que la muerte será exterminada, que nosotros viviremos eternamente con Cristo. Esas son las buenas nuevas, que eres salvo por gracia, que puedes ser un hijo obediente. ¿En qué es glorificado mi Padre? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos. Nuestro deber es hacer discípulos. ¿Y en qué consiste hacer discípulos? Enseñándoles estas verdades, mostrándole que hay un Señor maravilloso que nos ama, que dio la vida por nosotros. Jesús sigue diciendo en el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Y en qué consiste nuestro gozo, mis hermanos? Nuestro gozo consiste en que nosotros, como hijos de Dios, anunciemos a los que están perdidos, a los que están en tinieblas, a los que están en la drogadicción, como lo dije la anterior vez, a los que están en adulterio, los que están sumergidos en pensamientos de suicidio, en aquellos que están desanimados, que todavía hay esperanza. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando nosotros actuamos con amor, hacemos lo que Cristo hizo cuando caminó aquí en la tierra. Él iba buscando personas para el reino de Dios. Él no se conformaba con uno, con dos o con tres. Él buscaba y buscaba. Pasaba frío de noche, pasaba calor de día, pasaba hambre, sufría humillaciones. Muchos intentaron matarlo, pero él no se dio por vencido. ¿Por qué nosotros, el pueblo de Dios, nos damos por vencidos? ¿Por qué cuando vienen pruebas nos damos por vencidos? ¿Acaso el Señor no nos sacó de ese hoyo de aflicción? ¿Acaso el Señor no nos levantó del lodo? Como el hijo pródigo, cuando nosotros nos fuimos a gastar las riquezas que el Señor nos ha dado, que son esas riquezas, son los bienes que Él te ha dado. El dinero, la casa, la vestimenta e inclusive tu vida. Pero a veces nosotros terminamos apacentando cerdos. Pero lo que Dios quiere es que prediquemos este mensaje. Temed a Dios y darle gloria, dice. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Lo que Dios quiere es que nosotros, sus hijos, volvamos a adorar al Creador, a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque hoy en día la gente prefiere adorar a sus ídolos hechos de hierro, bronce, plata, oro. O a veces esos ídolos, ¿quiénes son? Nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras esposas. Tenemos que abandonar esos ídolos.
Tenemos que caminar con Cristo. Cristo dejó todo por nosotros, hermanos. Todo. Se despojó de su corona. Se quitó sus vestimentas. E inclusive redujo su divinidad divina para ser meramente un humano. Carne. E inclusive pudo haber perdido él mismo la salvación si él hubiese cometido un puro error. Lo que Satanás siempre buscó de él y lo que Satanás busca de nosotros. Porque cuando nos equivocamos, estamos crucificando a Cristo nuevamente. Pero no se preocupen, porque el Señor nos ama tanto que si tú te caes 100 veces, Él te va a levantar 101 veces. Si te has equivocado, es momento de que pidas perdón y de que te reconcilies con tu Creador. Tenemos que volver a adorar al Creador. Tenemos que anunciar este mensaje. Y voy a finalizar, mis hermanos. En Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 57, año 1909, que dice lo siguiente: no hagamos de nuestra fe un objeto de burla. Mantengamos siempre ante nosotros el ejemplo de aquel que, aunque era el príncipe del cielo, se humilló para vivir una vida de abnegación y sacrificio, con el fin de vindicar la justicia de la palabra de su Padre. Que cada uno resuelva hacer todo lo posible para que la luz de sus buenas obras brille en el mundo. Otro pasaje que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 140 a la 142, año 1902, dice: en el mundo entero estas instituciones deben realizar la misma obra que hizo Juan el Bautista en favor de la nación judaica. Mediante solemnes mensajes de amonestación, el profeta de Dios arrancaba a los hombres de sus sueños mundanos por su medio. Dios llamó al arrepentimiento al apóstata Israel por la presentación de la verdad desenmascarada los errores populares. En contraste con las falsas teorías de su tiempo, la verdad resultaba de sus enseñanzas con certidumbre eterna. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Tal era el mensaje de Juan. El mismo mensaje debe ser anunciado al mundo hoy por las páginas impresas que salen de nuestras casas editoriales. En gran medida es por medio de nuestra imprenta como debe cumplirse la obra de este otro ángel que baja del cielo con gran potencia e ilumina la tierra con su gloria. Si no sabes predicar, si no sabes dialogar, no te preocupes. El Señor levantó una imprenta. Pueden comprar El conflicto de los siglos, El camino a Cristo, Patriarcas y profetas, El deseo de todas las gentes, Hechos de los apóstoles. Todos esos libros se pueden adquirir. Es solo cuestión de dejar una ofrenda para comprar y destruir y dejar que el Espíritu Santo haga su obra en silencio. Si le hablo a aquellos que les cuesta hablar de su Señor, no es tarde. A través de un folleto pueden entregar el mensaje. Se puede hacer, hermanos. Es cuestión de querer hacer la obra de Dios. Es cuestión de entregar el mensaje de los 3 ángeles.
Porque nosotros tenemos que amar como Cristo nos amó. Amen a sus enemigos, dice Jesús. Amen a aquellos que hablan mal de ustedes. Si te roban un abrigo, dar otro. Si te obligan a caminar una milla, anda 2 o 3. Es cuestión de querer y hacer. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Padre. Pero antes, hermanos, yo siempre hago un llamado, porque es importante hacer llamados. Si hay alguno que tenga alguna preocupación, tenga algún dolor, acérquese aquí adelante, porque este lugar no es solo para el predicador, sino son para aquellos que están enfermos. ¿Hay alguno que quiera que ore por ustedes? Pueden pasar adelante, por favor, pasen. Hermanos, para pedir a Dios, para humillarse a Dios, eso es ser fuerte. Porque Pablo dice, cuando yo soy débil, ¿qué cosa? A ver, repitan conmigo, hermanos. Cuando yo soy débil, entonces soy... Más fuerte, más fuerte. Cuando soy débil, entonces soy... Hay que ser débil. Porque en la debilidad, dice Jesús, se perfecciona mi poder. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Mujeres valientes, hombres valientes. Me encanta esta iglesia, hay tanta humildad en este lugar. Muy bien, hermanos. Inclinemos el rostro. Pero antes de inclinar el rostro, yo creo que cada uno de ustedes en su mente diga, Señor, esto es lo que yo pongo en estos momentos ante tu altar. Cualquier preocupación, cualquier dolor en su mente, Dios escucha cada una de las plegarias. Oremos, hermanos. Bendito Padre, vinimos ante tu presencia porque, Señor, nosotros a veces somos incrédulos, necios. A veces reclamamos, Señor, cuando tú has derramado tus bendiciones. He aquí a tu pueblo, hijos e hijas, que tu amado Hijo Cristo Jesús pagó un precio muy caro para que ellos estén aquí en este momento y tengan el privilegio de adorarte como el único Dios, creador de los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ayúdanos a reverenciarte, ayúdanos a amarte, ayúdanos a respetarte y que seamos también un ejemplo, Señor, para aquellos que están pasando necesidades y están en el mundo, Padre amado. Señor, ayúdanos a poder entregar este mensaje tan importante que es el mensaje de los 3 ángeles. El último mensaje de amonestación a este mundo corrompido por el pecado. Señor, te amamos. No es porque te hemos amado nosotros primero, sino es porque tú, Señor bendito, nos has amado antes de la fundación del mundo. He aquí a tu pueblo con diversas enfermedades, con diversos problemas, con diversas angustias. Tú conoces su corazón, tú conoces su dolor. Pero he aquí, Señor, un pueblo arrepentido. He aquí un pueblo, Señor, que busca tu presencia. Si está dentro de tus deseos
Aquel que está enfermo, cúralo. Aquel que está pasando ansiedades, ayúdalo. Aquel que está llorando en silencio, consuélalo. Porque tu palabra dice, Padre, en Apocalipsis 21:4, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque esas cosas pasaron. Estamos peregrinando en este mundo, Señor, pero estamos sufriendo. Anhelamos que vengas, pero sabemos que todavía no vas a venir hasta que nosotros hayamos cumplido la misión que nos has encomendado, que es predicar tu evangelio y llamar a los pecadores al arrepentimiento. Bendice a tu pueblo de la iglesia adventista del séptimo día de Titicaca, en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén.